En la década de los 90, en el continente latinoamericano, inició un hito histórico para Venezuela. Un militar retirado que antes había liderado una rebelión militar llegó al poder a través de elecciones populares, con el movimiento Quinta República obteniendo el 56,2% de los votos. Se convirtió así en el primer presidente en romper el llamado Pacto de Punto Fijo, en que los dos partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, alternaban el poder desde 1958. Chávez logra erradicar el analfabetismo y desaparecer la desnutrición infantil. Además, logra impulsar en Latinoamérica un bloque regional de integración progresista. Creó planes bilaterales en materia de salud con Cuba y también otros países del sur y consolidó junto al presidente Lula da Silva la Comunidad de Estados Latinoamericanos, conocida hoy como CELAC. Su paso por la historia política de Venezuela y también de todo el continente marca un punto de inflexión en la geopolítica regional. Chávez, el antes y el después de una geopolítica de paz. Pongamos el punto en la I. Tras la llegada del presidente Hugo Chávez, se generaron profundos cambios sociales en Venezuela. Sus logros en materia de atención a los sectores más vulnerables de la sociedad le convirtieron en una de las figuras más queridas en el mundo. Desde el año 2003 hasta el 2011, según datos del Banco Mundial, Chávez logró reducir los índices de pobreza extrema de un 62,1% a 32%. Estableció comedores populares en las zonas marginadas del país, creó la red de distribución de alimentos Mercal y Pedeval, reforzó el sistema de comedores en maternales, colegios y universidades públicas con el objetivo de reducir la desnutrición infantil y juvenil. En 2005, la UNESCO declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo, al alfabetizar 95,2% de la población que no tenía ningún tipo de educación básica. En este sentido, creó las misiones Rivas y Sucre, fundó nuevas universidades, diversificó y permitió el acceso de civiles en la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas. En el 2008 se crearon y construyeron 3.456 consultorios populares de la misión Barrio Adentro, 450 centros de diagnóstico integral y 530 salas de rehabilitación integral con la visión de garantizar una salud gratuita y de calidad a la población venezolana. Y entre otros centros de salud, se construyó el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. En 2009 crea la Gran Misión Vivienda Venezuela con el objetivo de mejorar el sistema de seguridad social de las familias venezolanas y el derecho a una vivienda digna. Desde su creación hasta el año 2013 se habían construido 1 millón de viviendas. Las mismas eran entregadas de manera gratuita a los venezolanos. Este logro hasta el momento no tiene precedentes en la región latinoamericana. Es importante entender por qué surgen las misiones sociales. Las misiones sociales surgen en un primer lugar para darle respuesta a la población que tiene un conjunto de necesidades que no son respondidas, digamos por las vías tradicionales, pero además de darle respuesta a la población, surgen a través de la nacionalización de nuestros recursos naturales o del ingreso que entra a partir de nuestros recursos naturales y para acabar con la lógica del Estado liberal burgués, y creo que eso también es muy importante, no solamente acabar con la lógica del Estado liberal burgués, sino además burocrático, donde evidentemente pues los pueblos muchas veces no tenían acceso a solucionar pues sus necesidades fundamentales de salud, de educación, de justicia. Cuando la Constitución de la República Bolivariana se habla de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, está orientado hacia la justicia social y hacia el bienestar general del pueblo venezolano. Por eso tenemos, y creo que es importante decir esto también, que el socialismo bolivariano
tiene como elementos fundamentales no solamente a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades, como bien nos decía Marx, sino que tiene desde el punto de vista de Bolívar, bueno, toda la visión de estabilidad política, de seguridad social y de felicidad para el pueblo. Entendiendo esta lógica es que entendemos cómo surgen las misiones sociales para darle respuesta a la población. Con la nacionalización de la industria petrolera, Hugo Chávez logró controlar los recursos financieros y también comerciales del país, antes controlados por transnacionales estadounidenses principalmente, y así lograr financiar su programa de mejorías sociales. En respuesta, la oligarquía venezolana internacional lideró un paro nacional petrolero con el fin de inducir una crisis energética y causar un estallido social que presionara socialmente para provocar un golpe de Estado. Chávez, contra todo pronóstico, logró revertirlo gracias al pueblo venezolano que se lanzó a las calles y lo rescató en abril de 2002. Chávez logró independizar la principal empresa petrolera venezolana del monopolio de los Estados Unidos y buscó empresas alternativas de procedencia rusa, española, italiana e iraníes para que continuaran con la extracción y producción del crudo y así diversificar la producción petrolera, pero solo ofreció el 20% de las ganancias. Con esta estrategia amplió a un 80% de ganancias para las arcas del Estado. Además, elevó la producción petrolera a 3 millones de barriles diarios. En el 2006 se amplía la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, territorio que era catalogado mediáticamente como una zona de bitumen y por el cual vendían el crudo venezolano a precio de carbón a las refinerías del sur de Estados Unidos. En cuanto a la integración energética a nivel regional, Hugo Chávez creó una alianza estratégica de comercialización de petróleo para los estados y naciones del Caribe, conocida como Petrocaribe, instancia que aportó grandes beneficios a las islas más pobres del Caribe, que dejaron de comprar gasolina y petróleo a los Estados Unidos y empezaron a ser surtidos por la nación venezolana a bajo costo. La tabla actual de Petrocaribe indica que si el precio llega a $100, ¿ya? O llega o pasa de 100 en ese escenario, la parte financiada subía a 50%. Ok, 50 se paga en 90 días y 50 se financia a un plazo de 25 años. Ok, correcto. Nosotros proponemos ahora que al pasar de 100, al llegar o pasar de 100 el escenario en el que estamos, entonces la proporción cambie. 40% se paga en 90 días y 60% sería la porción que se financia a 25 años y al mismo nivel de 1% de interés interanual. Eso pudiera compensar esa curva horrible del disparo de los precios del petróleo. Tenemos una reunión de Petrocaribe donde ya casi 20 países del Caribe y de Centroamérica se han incorporado. A mí me acusa mucho la derecha venezolana de que regalo el petróleo. Ellos son muy torpes, porque con eso creen, con esa mentira creen que me hacen daño políticamente. Y resulta que nuestro pueblo es un pueblo agradecido, noble, igual que los pueblos caribeños y los pueblos latinoamericanos, todos. Nosotros sencillamente estamos cumpliendo con una responsabilidad. Cerca de 200.000 barriles de petróleo nosotros aportamos a Petrocaribe. Con facilidad de financiamiento. Y luego avanzamos con una deuda a bajo interés, con periodos de gracia y con mucha flexibilidad, pues. Para nosotros es una responsabilidad y continuaremos fortaleciendo Petrocaribe. Ahora, ¿cómo se emulan estas políticas, estos programas sociales? Bueno, se emulan un poco no solamente en función de cubrir las necesidades de la población, sino también disminuir la pobreza. Recordemos que es
en un tiempo también en el que a nivel de Naciones Unidas estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde uno de los pocos países a nivel internacional pues que logró gran parte de esos objetivos fue la Venezuela de Hugo Chávez. Ahora, parte de esos elementos iban no solamente al desarrollo sustentable y sostenido, sino que iban también a la disminución de la pobreza, hambre cero, a todo este tipo de políticas. ¿Cómo se emulan? Bueno, se emulan a través de otros programas sociales, en educación, en salud, se internacionalizan algunas de las misiones desde Venezuela hacia otros países, como la Misión Milagro. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, resaltó que durante el gobierno de Hugo Chávez, el índice de desarrollo humano en Venezuela se mantuvo en constante crecimiento. Pasó a ser el país con menor desigualdad y también con mayor redistribución de la riqueza en América Latina, según el coeficiente de Gini. Esto se concretó gracias a los elevados ingresos de la renta petrolera y el financiamiento de los proyectos sociales conocidos en Venezuela como misiones. Hugo Chávez es uno de los estadistas y estrategas latinoamericanos más importantes de la historia del continente. Su dedicación a las causas del pueblo más vulnerable hizo que le vieran como el nuevo libertador del siglo XXI. Pero tocar los intereses de las élites tuvo como consecuencia que empezaran a calificarlo como dictador. En todos los ámbitos rompió los paradigmas establecidos de la política, no solo en su país, sino también en toda la región latinoamericana y caribeña. El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela condujo a grandes cambios en la política exterior del país, gracias a su política de paz y solidaridad, que fueron estratégicas para la integración regional. De este modo, surgieron nuevas alianzas como el ALBA-TPC, Petrocaribe, CELAC y el Banco del Sur. Y logra el ingreso de Venezuela al Mercosur, donde aportó un enfoque muy diferente al que tenía esta instancia en la década de los 90. En el año 2001, plantea la creación de un organismo de cooperación llamado Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, conocido como ALBA-TPC. En materia de comunicación, crea la Radio del Sur y Telesur. En 2007, el presidente Chávez impulsa el 17 de abril como el Día de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para la integración de los países de América del Sur. Su mayor éxito en la geopolítica de la región estuvo en alcanzar alianzas que lograron el fortalecimiento de la democracia, la economía, política internacional y el manejo de la preservación de las especies y los recursos naturales en el continente. El comandante Hugo Chávez contribuyó en soluciones tangibles a los problemas que afectaban a los países más pobres de la región y aportó financiamiento para la disminución de la pobreza extrema. En agosto de 2004, Hugo Chávez impulsa la creación de un fondo de financiamiento regional al que denominó el Banco del Sur, donde los países debían aportar parte de sus capitales con el propósito de que esta institución bancaria redujera la pobreza y promoviera la equidad social y el crecimiento económico de los países de la región. Todos unidos para defender la patria, para defender la independencia y continuar construyendo la democracia socialista, la democracia nueva, la patria nueva, la Venezuela nueva, la que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Ese es un compromiso que tenemos. Y para seguir contribuyendo con la creación de la gran potencia latinoamericana y caribeña, el ALBA, el Mercosur, UNASUR, la CELAC, y para continuar contribuyendo desde aquí, desde el Guárico, desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde el Caribe, desde aquí, desde la América Latina, con la salvación de este planeta, cuya vida está amenazada
por el capitalismo imperialista. Tenemos que salvar a la humanidad, tenemos que salvar la vida humana y el equilibrio ecológico en este planeta que está amenazado por el cambio climático, por la guerra nuclear, por el modelo destructivo del capitalismo, depredador, salvaje. Desde Ecuador, decía Bolívar, o nos unimos de verdad o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. El Banco del Sur, la Telesur, una televisora del sur, una Petrosur, la unidad energética del sur, la unión, el esfuerzo de nosotros los países de Sudamérica para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo. Solo unidos, pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres. El caso del trabajo que se hacía en el Banco del Alba, y se hacía además Alba TCP y Petrocaribe, había un banco de proyectos donde se analizaba el suelo, se analizaba el tipo de material que se iba a utilizar, se analizaba para cuántas personas era la escuela, se analizaba cuántos salones tenía que haber, todo ese tipo de cosas, y se creaba el proyecto desde el Banco del Alba. Por eso puedo hablar con propiedad de lo que fueron parte de esos aportes, ¿no?, de Petrocaribe hacia los países del CARICOM, en los países del Alba TCP en la época de Hugo Chávez. Algo muy importante es que además se crearon empresas mixtas y trabajaban, sobre todo el Alba TCP trabajaba no solamente bajo la lógica del Tratado de Comercio de los Pueblos, que fue una propuesta, digamos, formal del presidente Evo Morales, sino que se trataba bajo la lógica de la complementariedad. Entonces, ¿qué decían? Por ejemplo, se produce petróleo en un país, se almacena en otro, se distribuye en otro. Había muchos acuerdos a nivel de, por ejemplo, buques petroleros, había acuerdos a nivel de almacenamiento, había acuerdos a nivel de refinería, y todo esto implicaba un desarrollo para esos pueblos, así lo veía el comandante. Hugo Chávez fue un líder regional. Durante sus mandatos como presidente siempre extendió su vista más allá de su país para mirar a los pueblos de una manera tan cercana como a sus propios compatriotas. No dudó en apoyar a los países golpeados por desastres naturales, varios países también del Caribe que padecieron terremotos y huracanes son testigos de esto. Sus ideas estaban diseñadas para alcanzar a todos los pueblos del continente. Un préstamo del Fondo Monetario Internacional implicaba ciertas condiciones que los países de Petrocaribe y del CARICOM, etcétera, no estaban dispuestos a aceptar. Entonces, bueno, tengo entendido que hubo muchos aportes de parte de Petrocaribe que fueron muy importantes en ese momento, no así los aportes de la comunidad internacional. Más de 800.000 kilómetros de calles reconstruidos, hablaban de más de 3.000 viviendas construidas a través de los aportes del Fondo Petrocaribe, se hablaba también de un centro de salud, se hablaba también de los aportes desde el punto de vista de la alfabetización que generó. Chávez no solamente aportó soluciones en el área social y económica, sino también en el área de la defensa integral regional, con una política cuyo eje era la paz. Entre los logros en materia de seguridad, por primera vez se alcanzó un diálogo sincero entre las fuerzas guerrilleras de las FARC y el Estado colombiano, siendo mediador en este conflicto bélico de más de medio siglo que azotaba al país vecino y que afectaba la estabilidad regional. El aporte de Chávez fue grandísimo, yo creo que fue sumamente importante porque permitió reconocerse a dos partes que no se reconocían, sobre todo darle beligerancia a la FARC-EP a nivel internacional, que fuera reconocido a nivel internacional, aun cuando se notó, pues por el momento en que iban a ser liberados los rehenes, Clara Rojas, el pequeño Emmanuel, Gloria Polanco y otros que estaban preparados para ser liberados en un momento en el que no se pudo dar esa liberación en diciembre de ese año, precisamente porque hubo una arremetida de las fuerzas militares desde el gobierno de Colombia uribista
a quien no le interesaba realmente la paz, a quien no le interesaba realmente reconocer la beligerancia de la FARC-EP y mucho menos del Ejército de Liberación Nacional, y que lo que querían era perpetuar una situación de guerra de guerrillas en Colombia. Y yo creo que allí el aporte de Hugo Chávez no solamente lo reconozco yo, lo reconoció Santos, lo reconoció Pastrana, lo reconoció Timoshenko, lo reconocieron, digamos, los actores que estuvieron en ese proceso. Esa visión de Chávez, de diálogo, de llamar a la unidad, de llamarnos a todos a construir juntos algo, pues además la continúa el presidente Nicolás Maduro con todo lo que es esta diplomacia de paz. Saludos a todos, muchachos. Voy para Colombia. ¿Para Colombia? Bueno, que la Dios lo bendiga los tíos. Ok, chao. A mí me daría dolor que nos matemos, mi hermano. Ven, amigo colombiano, vamos juntos a luchar. Nuestros lazos de amistad, por siempre perdurarán. Ahí va, ahí va. Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador. ¡Chávez, amigo! ¡Vamos ya contigo! Su herencia nos llama. La defendemos con amor. Su herencia nos llama. ¿Qué estás estudiando? ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué año estás haciendo? ¡Viva Colombia! Para que reine la paz entre ambos países. Estamos contentos, estamos apoyando a Chávez porque queremos la paz, queremos la paz, la unión. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! Hola, compadre. Lo que queremos es la paz para Colombia. Estamos en Santa Marta, tierra sagrada. Este es el espíritu de Bolívar que está vivo. Nosotros pensábamos que él iba a salir, iba a pasar de largo, que nadie lo viera, pero mire, ahí lo estamos viendo, vean, en carne propia. Hola, mi niña. Yo lo estimo, yo estoy con él. Yo paso. Ya, berraco, eso no lo hace cualquiera, berraco. Después de todos estos avatares, a pesar de todas estas tormentas, Colombia, vengo a ratificarte mi amor, que será eterno. El amor de un gran colombiano, el amor de un bolivariano, de un soldado de esta patria, soldado de la paz. Que queremos construir la paz entre nosotros, cuéstenos lo que nos cueste. 10 años después de su partida física, los pueblos del mundo le recuerdan como un ícono político que trascendió las fronteras de su país y también como el ingeniero de una unidad regional que se mantiene hasta el día de hoy. Chávez, el antes y el después de una política de paz. Pusimos el punto en la I.